Luego que una comitiva boliviana de 58 personas inspeccionara puertos chilenos, donde se pudo evidenciar vulneraciones al libre tránsito boliviano, el presidente del Estado, Evo Morales, felicitó a esta comitiva expresando su admiración por el trabajo realizado a la cabeza del canciller David Choquehuanca. Por eso, hermano canciller, nuestro respeto, nuestra admiración y a toda la delegación, a autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la delegación que acompañó, periodistas, seguramente choferes que acompañaron esta delegación con mucho conocimiento, pero también con mucha fortaleza, con mucha valentía. Gracias a esta inspección realizada por 2 días, se pudo verificar de los excesos que realizan funcionarios chilenos en los puertos a transportistas bolivianos. El presidente también mencionó que existen muchos temas pendientes entre Bolivia y Chile. A partir de esta delegación, Bolivia se respeta y vamos a hacer respetar Bolivia. Y quiero decir además de eso, que esta clase de delegaciones ahora vamos a organizar mejor todavía, que es una buena experiencia para sentar que también los derechos de los bolivianos se respetan, que se respeten también los acuerdos internacionales de comercio. Y vamos a referirnos a las declaraciones del presidente Evo Morales también, porque Bolivia no va a pedir visas a las autoridades chilenas. La medida es respaldada también por las diferentes autoridades. Veamos. El presidente Evo Morales, a través de su cuenta Twitter, aseguró que Bolivia no retirará las visas diplomáticas a las autoridades chilenas, a pesar de los abusos que recibió la comisión boliviana que visitó los puertos de Arica y Antofagasta, con la finalidad de verificar los abusos a los derechos humanos de los transportistas y el incumplimiento del Tratado de 1904. Al respecto, esta posición del primer mandatario fue respaldado tanto por opositores y oficialistas en la Asamblea Legislativa. Nosotros no somos gente que discrimina, gente que falta el respeto, gente que vulnera muchos convenios o tratados o normativas internacionales. Nosotros somos un Estado compuesto por bolivianos y bolivianos que respeta la norma, la normativa, tratados, convenios internacionales en su totalidad. Me parece bien que no entremos a esta lógica de retirar y aquello, porque somos un país que por muchos años mantiene en su concepción filosófica ser un país pacifista y por lo tanto de conservar el ambiente de buena vecindad con sus vecinos. Asimismo, en su cuenta Twitter, el jefe de Estado remarca la visita histórica de la comisión, la misma que verificó el incumplimiento de acuerdos, entre otros aspectos. Las autoridades han hecho respetar y por tanto nosotros como bolivianos debemos mantener esa unidad. Por un lado, por otro lado, los pueblos indígenas de Bolivia, muy orgullosos por el trabajo que ha desempeñado nuestro hermano canciller. Veamos la información que hacía referencia después de la visita, esta inspección, si lo decimos de esta forma, por parte de las autoridades bolivianas en los puertos de Chile. Son varias las vulneraciones, habíamos hecho el análisis la pasada jornada y bueno, lo que hoy correspondía es este reconocimiento que ha realizado el presidente Evo Morales por este trabajo que se había desarrollado. Se ha visto que fueron discriminados, se ha visto la situación incómoda por la que atraviesan y es por ello que las autoridades nacionales decían, Julio, vamos a tomar esos elementos para poder presentar y denunciar también porque existen estas vulneraciones al Tratado de 1904 y también a otras convenciones. En el caso 2, sobre las visas, de repente no se entendió, Julio, la magnitud de cómo se opera. Las autoridades bolivianas y chilenas no necesitaban ningún tipo de documento para hacer la visita de forma diplomática. Tenemos entendido. ¿Qué dice Chile? Vamos a solicitar ahora que tengan un visado en su pasaporte y que las autoridades necesitan para ingresar a Chile este tipo de documentos. En el caso de los ciudadanos, no. Bolivia dice, no vamos a cometer lo mismo, pero creo que no lo expresaron bien. Se han hecho un chenco con el tema de las visas. No hay visas entre Bolivia y Chile. Chile va a pedir visa a las autoridades bolivianas a partir de lo que el gobierno chileno considera un incidente provocado por Bolivia con esta visita informal que ha hecho el canciller y su comitiva a las ciudades de Arica y Antofagasta. A partir de ahora, solo a las autoridades bolivianas se les pedirá una visa que conste en el pasaporte correspondiente.
Entre ciudadanos de Bolivia y Chile, ciudadanos de a pie, ida y vuelta, no hay visa. Va a haber visa para las autoridades bolivianas. Han sido discriminadas por el gobierno chileno. Es una política migratoria que se aplica como una especie de sanción por haber osado penetrar en territorio chileno y hacer lo que ha hecho el canciller Choquehuanca, el presidente del Senado y la presidenta de la Cámara de Diputados. La sanción es que tienen que pedir visa al consulado para poder pasar la frontera. Lo demás, no pasa nada. Tenemos acuerdos con Argentina y con Brasil de las mismas características. Yo con mi cédula de identidad puedo pasar la frontera con Brasil o con Argentina. Hay acuerdos binacionales ya de larga data. La tendencia era una tendencia muy Unión Europea, entrar y salir por Sudamérica sin grandes aspavientos y sin grandes requerimientos migratorios. Pero esta es una sanción político-diplomática, así de claro y de sencillo el asunto. En cuanto a la valoración de la visita, hay voces encontradas, hay quienes creen que el canciller ha cometido excesos, hay quienes creen que es un héroe nacional. Bueno, eso se va a ir dilucidando conforme transcurran los días y amaine el temporal y miremos las cosas con la serenidad que es necesaria. Yo creo que, esa es una apreciación particular mía, creo que se ha dado un buen paso. Se ha sentado un precedente. Forzados por las circunstancias, Bolivia ha dicho, vamos a ver qué están haciendo estos señores con el tema del cumplimiento o no de los acuerdos, de los tratados internacionales. Se ha verificado que hay 25 aspectos puntuales que se vulneran. Eso les ha molestado a los chilenos. El tratado de 1904 queda en entredicho. Y eso también entra en el juego del juicio en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Yo creo que el balance en términos reales, concretos, es positivo para Bolivia. En términos dogmáticos, diplomáticos, de cómo se manejan las formas, seguramente el señor Choquehuanca se ha pasado por el forro las formalidades, eso está claro. Ha sido un acto político el que ha cometido él, a todas luces. No le quedaba otro camino. Los chilenos anunciaron que venían para inspeccionar las aguas del Silala. Se dieron cuenta que viniendo metían la pata porque quedaba en evidencia que su sustento es absolutamente endeble. Dijeron finalmente ya no vamos. Y Bolivia tomó la posta y dijo no, vamos nosotros. Y Bolivia fue. Y así nos fue. Yo creo que no nos ha ido mal. Lo vamos a ir analizando poco a poco. Sin duda ahora, Julio, las repercusiones y las reacciones en Chile, por ejemplo, han continuado. A pesar de que el canciller Muñoz decía no es un tema importante, y sí se concedieron entrevistas. Habló la alcaldesa de Antofagasta, continuaba con su posición radical de decir no hubo ese acercamiento, a pesar de decir de convocar a la hostilidad. Por un lado, habló Heraldo Muñoz en una entrevista con los medios chilenos, y él se notó impreciso porque tomó algunos elementos que no eran acordes a la realidad. Decía él que las autoridades, que Choquehuanca en sí se había ido en avión porque no quería enfrentarse con los bloqueos que existen todavía en Bolivia. Bloqueos no existen, el día lunes se presentaron en 2 regiones, ahora sabemos que existe un cuarto intermedio, carreteras expeditas. Pero además eran bloqueos muy débiles y parciales. Muy relativos, pero eso es un elemento que él ha dicho, se tuvo que ir por avión para no poder encontrarse con los bloqueos por el tema tributario. ¿Y qué dijo Insulza? Insulza se ha referido al canciller y también se ha referido al vicepresidente. Para él es un tema político porque Evo Morales perdió el referéndum del 21 de febrero y ahora están buscando este escenario para poder perfilarse. Ingresaron ambos políticos, autoridades importantes en Chile, en este tipo de relaciones y discursos. Imagínense. Vamos a continuar con el tema número 2, 21 horas con 19 minutos. Usted puede escribirnos 715-27968, completamente habilitado. Vamos revisando el tema número 2. La legislación boliviana carece de una ley que sancione la negligencia médica. Le mostramos esta nota y luego la movilización porque hoy en todo el territorio nacional se cumplió un paro de 24 horas por parte de los médicos. Antes, una nota de contexto. El último caso registrado sobre negligencia médica en Santa Cruz, en la que 3 profesionales fueron detenidos después de que una cirugía de vesícula no saliera bien, ha sacado a la luz el hecho de que la legislación boliviana carece de una ley que sancione la negligencia médica. Solo cuenta con el reglamento del ejercicio profesional médico que determina si hubo o no mala praxis, tras una serie de procedimientos. Se hace una legitimación activa de las conclusiones de una auditoría médica interna. A partir de ello, un organismo estatal responsable, como INASES o como el Ministerio de Salud,
hace una auditoría médica externa de las acciones del acto médico, el expediente clínico. Y luego, cuando se somete a la justicia ordinaria, ¿verdad?, cuando pasa a ser un proceso de tipo civil o penal, pues indudablemente se realizan los peritajes respectivos a cargo de expertos en el tratamiento de estos temas médicos. Entonces, toda esa secuencia, en este caso, no se ha seguido. El Código de Procedimiento Penal no contempla la negligencia médica como tipo penal. Muchas de las personas que consideran que han sido afectadas y que médicos en intervenciones quirúrgicas a decir de las víctimas, han provocado la muerte de sus seres queridos, generalmente denuncian el tipo penal de homicidio culposo. Es en estas circunstancias que se han aperturado en diferentes casos investigaciones contra médicos. Este vacío en la legislación boliviana ha provocado que parlamentarios planteen proyectos de ley como el de la diputada de Unidad Demócrata, Claudia Mayón, que contempla la conciliación y el arbitraje en temas de negligencia médica. Está establecido que se puede conciliar, la conciliación y arbitraje también en la medicina tendría que dar sus resultados y en todos los centros médicos debió haberse implementado las comisiones de conciliación y arbitraje, que no estén conformadas ni por autoridades del Ministerio de Salud, para que resulten ser equilibradas y le brinden al paciente seguridad, de alguna forma resarcir si es que hubo un error, una falla humana. Todo aquello vamos a verlo en este proyecto de ley. Sin duda alguna, este es un tema de debate, ya que legisladores, siendo de la misma ideología política, no coinciden. Es el caso del diputado Víctor Gutiérrez, que señala que el país no está preparado para la modificación de la normativa, debido a la escasez de especialistas en medicina forense que ayuden a esclarecer las denuncias. Existen excepciones de uno que otro lunar que está como perito forense, pero la generalidad, el grueso, el número de los que hacen como de peritos forenses no tienen la formación adecuada y debida para cumplir con esa labor. Hay que tener mucha formación, mucha trayectoria médicamente hablando, científicamente hablando, y si no la tenemos podemos ingresar en un camino que sea peor que el que estamos llevando adelante, porque podríamos incurrir en llevar a la cárcel a mucha gente. De pronto ya nadie va a querer estudiar medicina porque va a tener la amenaza de que va a ir preso. Solo como ejemplo, el Colegio Médico de Cochabamba, a través del Tribunal de Ética, atiende entre 2 y 3 denuncias de supuesta negligencia médica al mes, de los cuales el 85% de los casos se demuestra que hubo una mala interpretación del denunciante por falta de una adecuada comunicación médico-paciente. Cuando hay una comunicación adecuada del médico hacia el paciente, o del paciente hacia el médico, pero más que todo del médico hacia el paciente, pues el paciente puede malinterpretar o no tener la información suficiente. A partir de esa circunstancia, de esa diferencia de trato, son un gran porcentaje, no solamente en Bolivia, en todo el mundo, de denuncias de mala práctica médica. Ese es el contexto en el que se encuentra la legislación, la forma en la que procede de acuerdo a las normativas. Pero vamos a ver, Julio, si me permiten las siguientes imágenes, la movilización de los galenos en la ciudad de La Paz, un paro de 24 horas en todo el país, y esto tuvo algunos incidentes. Veamos. Fiscales, no somos criminales. Jueces, fiscales, no somos criminales. Los médicos en la ciudad de La Paz, como en el interior del país, cumplieron el paro de 24 horas protagonizando marchas para exigir un proceso judicial justo contra los médicos procesados por una supuesta negligencia médica en la capital oriental. Que se defiendan en libertad pura y simple. Hemos solicitado a lo que es las autoridades judiciales el hecho de que todos tengamos un proceso, como dice la Constitución Política del Estado, que nosotros, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Los médicos no descartan con radicalizar sus medidas de presión para que el Poder Judicial garantice la participación de peritos en las investigaciones judiciales. Y lo que hemos dicho, no queremos impunidad, pero lo que queremos es que se investigue y que se llegue bien, que los médicos expliquen bien el caso, porque hay un aspecto de la profesión, la idiosincrasia de cada paciente es totalmente diferente y hoy día no se puede echar la culpa a un profesional por el deceso de alguien. Queremos las investigaciones justas y claras en este caso también. Bueno, esa era, Julio, la marcha de los galenos que exigen la libertad de 13 colegas en Santa Cruz que han sido procesados, están siendo procesados, pero han sido remitidos al penal de Palma Sola por presunta negligencia. Esto está en investigación, como en cualquiera de los casos se habla de la presunción. Esta es la molestia. ¿Qué pasó con esta intervención quirúrgica? La persona a la que fue sometida a esta intervención quedó en estado vegetal y por ello las familias han empezado con este proceso.
Entonces surge este paro a nivel nacional de todos los médicos, precisamente porque aseguran que no se cumplieron con todos los requerimientos, que no existen profesionales, que no pueden ser ellos acusados. Y se ha dado un caso con un saldo que mantiene a una persona en estado vegetal. Hoy también se ha registrado una movilización de las víctimas de negligencia médica. En algún momento se encontraron, hubo discusiones, gritos de un lado y del otro, pero lo que veíamos en la anterior nota elaborada por Inés Antesana, nuestra periodista desde Cochabamba, es que todavía el marco legal está ahí, en ese escenario, y habrá que empezar a trabajar en estos aspectos, porque temas de negligencia médica se han dado en muchos de los casos. ¿Cuántos de esos se han podido investigar? Tenemos los peritos, no las investigaciones adecuadas, médicos forenses, como decían, para que se pueda determinar la responsabilidad, si es que existe, de los médicos, de los galenos o no. ¿Y qué pasa si una persona fallece o queda en estado vegetal, como es el caso? Bueno, ahí la pregunta. Y la molestia de las personas, porque se hablaba de una presunción, no se conoce muy bien, y se convocó un paro de 24 horas en todo el país, con perjuicio a las personas. Esa cultura tan corporativa a nivel de gremio en Bolivia, tan extendida, termina siendo perniciosa en este caso, porque en el específico caso de los médicos, las responsabilidades queda claro que son individuales. Y si ha habido negligencia médica, esa negligencia médica tiene nombre y apellido. Y que encima, para cubrirse o protegerse corporativamente los médicos, acudan a un paro. Yo no sé en qué otro lugar del mundo los médicos paran como paran en Bolivia. Además, a sabiendas de lo horrible que es el servicio de la Caja Nacional de Salud, de los servicios médicos, la salud pública en Bolivia sigue por los suelos. Así que tenemos una cultura de protección a supuestos negligentes, al amparo del corporativismo médico, y por otro lado, castigamos a la gente más humilde que necesita de una atención de emergencia porque estos señores quieren protegerse y quieren defenderse. Está bien que protesten, que griten, que no son delincuentes, pero yo creo que esas responsabilidades son individuales y no veo por qué se tengan que mezclar, por qué tiene que convertirse en un asunto de gremio. Si hay negligencia médica y se constata que hay negligencia médica, hay responsabilidades, por supuesto. Y si hay un vacío legal, pues ya es hora de remediarlo y ver la manera de que eso tenga la normativa que corresponde para que ya no nos llamemos a más equívocos y a manipulaciones. Vamos a seguir revisando las informaciones. 715-27968, la línea que ponemos a disposición suya para que nos escriba, mándenos mensajes de texto, escríbanos al WhatsApp y participa del programa. 21 horas con 28 minutos. Revisamos la siguiente información. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha informado que al menos 4.000 uniformados en 6 años pasaron por un proceso disciplinario. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que en la Dirección General de Investigación Policial Interna existen al menos 4.000 casos acumulados en los últimos años por casos indisciplinarios de los uniformados de la Policía Nacional. En el DIGIPI más o menos tenemos 4.000 casos acumulados en los últimos 6 años, ¿no? Luego, a nivel de policías que hayan sido remitidos a la justicia ordinaria, seguramente el Ministerio Público debe tener esos casos. El titular de esta cartera además manifestó de esa manera que los policías que son involucrados en actos de corrupción y otros delitos serán juzgados en la justicia ordinaria. Siempre lo hemos hecho así, siempre lo hemos hecho así. En el momento que son remitidos a la justicia, si hay indicios, si hay delitos cometidos, se tramita inmediatamente su baja y se los remite a la justicia ordinaria para que sean sancionados en esa instancia. Finalmente, el ministro de Gobierno manifestó que en las entidades policiales existen al menos de 37.000 uniformados, manifestando de esa manera que la institución no está involucrada en actos de corrupción, enfatizando que son algunos uniformados que cometen estos errores. Imagínense, Julio, 4.000 uniformados han pasado un proceso disciplinario en 6 años. Pero habría que saber cuáles son los resultados de esos procesos. Eso le iba a decir. ¿Y cuántos de estos han tenido sanciones? Sanciones, si vale el caso. Y también ¿de qué magnitudes? ¿En qué consisten? ¿Y cuántos de ellos han pasado? Este dato no lo proporcionaba, pero sí alguna vez lo hemos escuchado, a la justicia ordinaria.
en qué circunstancias, cuando se trata de qué tipo de infracciones, pues pasan a este tipo de Bueno, 4.000 es un número muy significativo, ¿no? Supongo que de esos 4.000 hay efectivos policiales apartados de la institución, mínimamente tienen que haber algunos cuantos. Claro, y los Sería bueno que complemente la información el ministro de Gobierno. Los Creo que apartados tendrían que ir a un proceso. La información que ha proporcionado es muy preliminar, hay que ir a asuntos más cualitativos y hay que desagregar la información para diferenciarla, ¿no? Porque seguramente también en esos procesos hay gente que está fuera de discusión, fuera de duda, que ha salido exculpada, que ha salido libre de toda acusación del proceso, ha salido airosa, ha salido triunfante, digamos, y eso también tendría que reflejarse. Sin duda, y además hay que tomar en cuenta otro elemento cuando presentan sus informes la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Transparencia, el Ministerio de Transparencia. La policía está entre las más denunciadas, ¿cierto? Entre otras instituciones. Entonces nos imaginamos que tiene que ver también con estos procesos disciplinarios y que tendría que completarse. Y cuando se complete lo comentamos, como dice Julia Peñalosa. Vamos con la siguiente información. Hablamos si es que lo hacen, no sabemos si lo van a hacer. Hay que buscar. O sea que de repente, es un trabajo periodístico. De repente, no vamos a decir nada. Nunca más. Bueno, usted puede participar del programa, puede opinar sobre los diferentes temas y comuníquese con nosotros 715-27968. Vamos con el tema número 4, hablamos del caso terrorismo y es que la familia de Gary Prado asegura que el juicio contra el ex militar es por venganza. Después del anuncio en su cuenta de red social del presidente Evo Morales, donde acusó a Gary Prado por la muerte de Che Guevara, el hijo de Gary Prado le agradece al mandatario, ya que él cree que con ese comentario confirma que el juicio en contra de su padre por el caso terrorismo es una venganza. Porque con 3 falacias ha confirmado que el enjuiciamiento de mi padre en el caso de supuesto terrorismo se debe exclusivamente a una vendetta de quienes hoy gobiernan contra quien fue en su momento un capitán del ejército boliviano, que en lo militar derrotó a Che Guevara en un combate en la Quebrada del Churo el 8 de octubre de 1967, lo mantuvo como su prisionero durante toda esa noche y al día siguiente lo entregó a su comandante de división. Además comentó que su padre, el general Gary Prado, ya no se presentará en las audiencias por el caso terrorismo debido a su estado de salud. Después de casi un año de peregrinar ante este tribunal y de muchos informes médicos forenses incorrectos, erróneos, una pericia médica que se sostuvo el mes pasado, la semana pasada, ha establecido que él está en imposibilidad de asistir al juicio y lo que él ha pedido solamente es ser separado del proceso. El juicio va a seguir con los otros 14 acusados y cuando mi padre recupere su estado de salud, esté en condiciones de asistir a una audiencia de juicio, será juzgado individualmente. El general Gary Prado ha sido sometido a 10 cirugías desde 1990. Su hijo afirma que está en una zona de riesgo. Ya no tienen más posibilidades de realizar más cirugías. Por eso se tiene que reducir el tiempo que su padre esté sentado, ya que hay riesgo de infecciones que pueden provocarle hasta la muerte. Lo que sí tiene es una discapacidad cardíaca, ¿no? Que es chagásico, tiene el corazón grande por el mal de Chagas y tiene una lesión isquémica que se llama, que es de mucho cuidado y que por esa razón es que él no pudo acudir a Tarija cuando este juicio estuvo allá, no pudo acudir a Cochabamba cuando el juicio estuvo allá, no pudo acudir a La Paz porque tiene una discapacidad cardíaca crónica adquirida hace mucho tiempo. Por su parte, el secretario de la Gobernación, Vladimir Peña, celebra que la justicia haya decidido separar a Gary Prado del caso de terrorismo y resalta el accionar del general, ya que él no intentó evadir la justicia. No se trata aquí de evadir la justicia. El general ha tenido una valentía enorme de dar la cara, de quedarse aquí, de no huir del país y de afrontar con la verdad este proceso injusto, implacable que le han seguido, inhumano y cruel. Y bueno, hoy, dada la situación del general, celebramos que haya sucedido. Sin embargo, el asambleísta Johnny Morato argumenta que la justicia tiene que prevalecer a pesar de la enfermedad. Mire, son situaciones, ¿no? Son situaciones que se han presentado, pero el hecho está aquí que si vamos a ir disculpando, perdonando por ciertos actos que uno haya cometido, entonces todos
los que han ido a la cárcel, los que están enfermos también, pues perdonaremos. No, no es así la justicia. La justicia, al margen de la enfermedad, tiene que llegar a su punto final. Y el punto final es aquí, tienen que demostrar aquello. Y si es culpable, pues tendrá que responder sobre esa culpabilidad. Vamos a referirnos No te hagas a la este seria caso. que andas chacoteando en los cortes. Ya, No dale. soy la única, no soy la única. No, yo conservo No la soy la compostura. única. No, dale. Con seriedad. Por favor. Vamos. Ya. Caso terrorismo, abril del 2009. Inicia el operativo en las Américas, en el Hotel Las Américas, y bueno, se tenían a los procesados. Uno de ellos, el general Gary. Julio. De esta manera, el ministro de Gobierno informó que si bien algunos medios de comunicación hicieron conocer que Gary Prado fue retirado del proceso del caso terrorismo, señaló que este continuará siendo investigado bajo otras especificaciones en el proceso judicial que se lleva. Vamos a tratar lo del proceso. Es que él continúa en proceso, pero sus audiencias no se van a llevar adelante con el conjunto de los procesados, para que no tenga que estar presente en las declaraciones de los otros imputados. Además, la autoridad de gobierno señaló que no apelará el Estado boliviano por el proceso del caso terrorismo, porque continúa siendo investigado en estrados judiciales. Entonces, no es que se lo ha sobreseído, no es que se le ha dejado excluido del proceso, sino que continuará su proceso, pero bajo características específicas. El general Gary Prado es acusado principalmente por el lanzamiento armado y terrorismo. No inicialmente, porque el proceso continúa, ¿no? Entonces no se afecta la esencia del proceso mismo. El proceso, Julio, continúa. Esto va a tener un tratamiento por separado hasta que recupere su salud el general Prado, Gary Prado. Va a ser muy difícil que la recupere plenamente. De hecho, sí. Las dolencias del general Prado son muy complicadas. Me parece muy bien que en términos de sentido humanitario se lo separe del tratamiento global, generalizado en conjunto, del caso terrorismo-separatismo. Es el terrorismo 1, ¿no? Ese es el caso 1, sí. Se lo va a seguir juzgando por separado de manera individual, cosa que le ayudará a manejarse con un poco más, digamos, de comodidad. Hoy día el presidente Evo Morales dijo que era el asesino del Che. Creo que el presidente lo olvidó o alguien no le hizo recuerdo como correspondía. El asesino del Che se llama Mario Terán, con nombre y apellido. Y un día antes de que fuera ejecutado el Che Guevara, el 9 de octubre del 67, Gary Prado lo entregó y se desentendió del Che. Por lo tanto, una responsabilidad directa sobre la muerte del Che, Gary Prado no tiene. Además, Gary Prado, oficial del ejército, cumplía órdenes. El ejército boliviano tenía la obligación, desde el punto de vista del ejército, de descabezar la guerrilla del Che. Lo logró. Dicen que la CIA intervino para decidir su ejecución. Lo asesinaron, porque él era un prisionero de guerra, si lo vamos a decir en términos convencionales. No debió ser nunca ejecutado, no debió ser ajusticiado o matado como fue matado de esa manera tan vil. Pero en honor a la verdad, recurriendo a los papeles, a la historia, a todo lo que está escrito, el asesino del Che tiene nombre y apellido y se llama Mario Terán, no es Gary Prado. Gary Prado puede tener otro tipo de responsabilidades. Él era un oficial del ejército y no lo estamos queriendo justificar aquí. Simplemente él se acogió a las reglas de juego pertinentes en una institución vertical que dice subordinación y constancia. Él cumplía órdenes. No sabemos si estuvo de acuerdo o no con la muerte del Che en la forma en que se ejecutó, pero ciertamente él no fue. Él lo apresó, sí. Él lo llevó detenido, prisionero, sí, pero el ejecutor no fue él. ¿Algún grado de responsabilidad tiene? Por supuesto que la tiene. Parte de una corporación como unas Fuerzas Armadas involucra a todos sus efectivos, a todos sus oficiales. Pero es bueno poner los puntos sobre las IES porque hay que ser justos, honestos y rigurosos con la verdad histórica. A mí me parece, en lo personal, como periodista, me parece bien que se le dé un trato humanitario. Tiene problemas muy serios, ya está muy mayor el general Gary Prado y se merece un poco de consideración. No es un asesino, que yo sepa, es un militar que puede tener una línea ideológica con la que no estemos de acuerdo, pero creo que
dice bien de quienes han tomado esa decisión de tratarlo humanitariamente como correspondía. Si es culpable o no, en el caso terrorismo, ese es otro cuento, ese es otro tema, esa es harina de otro costal. Él va a ser juzgado cuando corresponda, en las instancias que corresponda, llegará a su fin ese juicio y finalmente será sentenciado, absuelto o sentenciado con alguna pena. Eso todavía no lo sabemos, tiene que seguir su curso el proceso. Muy bien, vamos a seguir con el tema número 5, son las 21:40. Gracias por seguirnos. Información número 5 y vamos a referirnos al caso Porvenir. Usted recuerda la decisión que tuvo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de retirar la acusación a Leopoldo Fernández. El expresidente del capítulo boliviano de Derechos Humanos, Víctor Bacaflor, ha cuestionado esta determinación. Veamos por qué. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos tomó la decisión de ser parte del juicio contra Leopoldo Fernández en un congreso. El expresidente del capítulo boliviano de Derechos Humanos, Víctor Bacaflor, quien formó parte de la querella contra el exprefecto Leopoldo Fernández por los hechos ocurridos en Porvenir el 2018, señaló que la actual presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, daña la imagen de la institución al tomar una decisión unilateral por el retiro de la acusación contra Leopoldo Fernández. Ella misma en su conferencia de prensa ha manifestado que es una decisión personal, que ha hecho juicios de valor incluso que va a quedar para la historia de esta institución. Es decir, yo puedo asegurar que debe ser el momento más vergonzoso de esta institución. Bacaflor señala que Carvajal no puede tomar la decisión de retirar la acusación contra Leopoldo Fernández a nivel personal, sino que un Congreso debe otorgarle un poder para darle esa facultad. Y los miembros, los directivos de la Asamblea tienen que darle un poder inicialmente a ella y tienen que firmar eso. Por ello, la decisión de Carvajal no tendría efecto jurídico, sino ético en la institución de los derechos humanos de Bolivia. En el caso hipotético de que la Asamblea tomaría una decisión, se haría un Congreso hoy día y revertiría su posición, igual el juicio debe continuar. Esa es una obligación ética, moral, jurídica, hacer juicio a los responsables de las 11 muertes en Porvenir. De este tema vamos a hablar con nuestro periodista Iván Ayavir en el siguiente bloque, porque el día de mañana además hay una audiencia conclusiva dentro de este proceso. Un elemento importantísimo para seguir discutiendo el asunto. La señora Amparo Carvajal, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, ha afirmado hace unas horas que ella cree que Leopoldo Fernández es inocente. Es una convicción suya. Seguramente a partir de esa convicción, ella ha tomado esa decisión de manera conjunta, parcial. Creo que no han participado todos los representantes de la Asamblea, los representantes departamentales. Y hay un dato muy indicativo y muy sugestivo. En un acto reciente realizado en unas instalaciones académicas de una universidad, estaba siendo homenajeada la señora Carvajal y estaba sentada en el auditorio entre el público la hija de Leopoldo Fernández. Hace poco, ¿no? Hace algunos días. Exacto. Eso quiere decir algo. El sinceramiento de la señora Carvajal va a ser muy importante para que quede claro por qué ella está convencida de que Leopoldo Fernández es inocente.